no se pretende que usted aprenda lo que se aprendió en un semestre en la universidad. Estamos haciendo una revisión y es sobre todo puntualizando aquello que vendrá en el test. También recordándoles que cuando ustedes terminan de hacer su registración oficialmente, van a recibir una guía de estudios. Eh, Esa guía de estudios es algo así como comprimido de lo que viene en el examen, pero les aseguro que no es todo lo que viene en el examen, sino que nosotros lo estamos orientando a cómo tomar el examen y aquello que será importante y relevante para su examen y para la práctica inicial en el área clínica. Entonces, parte de tomar signos del trabajo del asistente médico, hablamos la semana pasada sobre la parte de frondez que nos puede tocar. No es solo, somos, esta formación es asistente médico clínico, también hay asistente médico que no es clínico, sino, pero muchas veces nos puede tocar el área de no clínica, tenemos que tener conocimiento. En la parte clínica, cuando recibimos al paciente, lo primero que vamos a tomar es sus datos y dentro de la parte que les hablé, que el examen es SOAP, Subjective, Objective, eh, Plan, Subjective, Objective, SOAP, Assessment and Plan. La parte subjetiva, le preguntamos al paciente cuál es su motivo de consulta, por qué usted viene aquí, qué lo motiva aquí. Entonces, la parte objetiva es la parte de aquello que podemos medir. ¿Y qué podemos medir? Pues los signos vitales. Los signos vitales son básicamente, cuando yo comencé a estudiar, solo eran 4. Ahora hablamos de 6, de 7, dependiendo. Entonces, vamos a hablar hoy sobre qué son los signos vitales. Estos son la temperatura, el pulso, la respiración, el conteo de respiración, la presión arterial, el, la saturación de oxígeno, sobre todo en este tiempo, el dolor. Anteriormente se consideraba un quinto signo vital, ahora está en un sexto signo vital. Y también ya en este tiempo se está considerando lo que es medir una escala de salud mental de acuerdo a los pacientes. Es un criterio que utiliza el dueño de la clínica o el médico que está trabajando. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serán nuestros objetivos hoy? Pues simple y sencillamente vamos a hablar cuáles son esos signos vitales y cómo podemos tomarlo y cuál es la importancia que tienen de tomarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues continuamos. Los signos vitales son signos físicos, quiere decir que lo podemos medir, que indican que una persona está viva. Y estos son, como ya habíamos mencionado, los latidos del corazón, la respiración, el conteo de respiraciones en un minuto, la temperatura del cuerpo, la presión arterial, el oxígeno, el dolor, y ya les hablé de la escala mental de la persona. Estos signos pueden ser observados, medidos y monitoreados para tener acceso al nivel físico de funcionalidad que tiene este individuo. Los signos vitales normales cambian con la edad, con el sexo, el peso, la actividad física de la persona, la tolerancia al ejercicio que tenga la persona y las condiciones de salud que tiene cada persona. Por lo tanto, un bebé tiene una frecuencia cardíaca mucho más rápida que una persona de 80 años, que no tenga ninguna patología de base. Entonces, hay guías para obtener los signos vitales. El asistente médico debe de ser capaz, estar dispuesto a hacer lo siguiente: medir los signos vitales correctamente, entenderlos e interpretarlos, los valores normales, el rango en que debe de ser normal, determinar cuándo es anormal. Como asistente médico, nosotros no determinamos una enfermedad, solo sabemos que estamos en un rango normal o en un rango que no es normal. Tenemos que ser capaces de comunicarnos lo que encontramos apropiadamente,
ya sea por escrito o verbalmente, documentarlo. Y si es necesario hacer una intervención rápida, pues hacer esa intervención rápida, como por ejemplo llamar al 911, como acabamos de ver, un paciente que tenga una presión arterial muy alta, pues colocarlo en una posición de Fowler, ¿sí? Para ir bajándole la presión y ese tipo de cosas. Eh, el primer signo vital que estaremos hablando será la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que genera un cuerpo. Entonces, es medida en grados Celsius o Fahrenheit. En Estados Unidos, la temperatura se mide en grados Celsius. Aquí está mal eso de 101. Ok, bueno, ok. 38 grados o 38.5 grados correspondería en Celsius 101 o 101.5 grados. Pero la temperatura normal del cuerpo humano en Fahrenheit es de 97 a 99 grados Fahrenheit. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Hay dos tipos de temperaturas que mediremos. La temperatura central del cuerpo, donde dice core temperature, la temperatura es la temperatura de los tejidos profundos. Es constante regularmente y solo cambia cuando el cuerpo está expuesto a cambios extremos del clima, del medio ambiente. Y la podemos medir a través de un termómetro. La temperatura de superficie es aquella temperatura que usted puede medir en la piel, tocando la piel de la persona, y varía de acuerdo al medio ambiente. Puede accederse a ella solo tocando la piel de la persona. Las medidas de la temperatura son obtenidas por diferentes métodos, como son los parches sensitivos al calor, los termómetros electrónicos, el termómetro timpánico. Y aquí les tengo una imagen de los diferentes tipos de termómetros. Los termómetros de contactos, anteriormente se utilizaba el termómetro de mercurio que venía de vidrio, pero podía romperse muchas veces y el mercurio es un agente radiactivo, por lo tanto dejaron de usarse a partir de los 90. Luego comenzaron a iniciarse los termómetros de contacto, que muchas veces todavía se usan en la clínica, que tienen un dispositivo que lo colocan debajo de la lengua y ese dispositivo es desechable. Ya con la pandemia se utiliza más el termómetro del centro, que ustedes ven aquí, el termómetro sin contacto, que funcionan midiendo a cierta distancia del cuerpo, o sea, no hay contacto. Tiene la limitación de que mide la temperatura en un área muy pequeña y puede ser alterado el resultado si la persona ha consumido bebida alcohólica o se está tomando una bebida caliente, las personas embarazadas, si una mujer está en su etapa menstrual, fuma, o una persona que tenga una intensa sudoración o maquillaje, puede darnos un resultado falso. Están también en algunos lugares los escáneres de temperatura, que son dispositivos que dan imágenes térmicas y se pueden traducir en grados. La temperatura, si está elevada más del rango normal, que ya había dicho 99, podemos llamarlo de diferentes maneras. Pirexia, fiebre o hipertermia. Pirexia es prácticamente lo mismo que una fiebre. Hipertermia es ya una temperatura que prácticamente no es compatible con la vida. Las fiebres o la elevación de la temperatura se puede clasificar de acuerdo a varios métodos. Y una de ellas es cómo se presenta. Si se presenta constantemente, si se presenta intermitentemente o si es una fiebre que desapareció y apareció 2 meses después. Eso, como asistentes médicos, debemos de documentarlo. Cuando el paciente le dice, yo vine porque tengo fiebre, me ha dado fiebre que me he medido en la casa. ¿Y cómo son esas fiebres? Es todo el día,
o aparece en la mañana o solo en la noche, porque eso es indicativo de diferentes enfermedades. Puede orientar al médico a diferentes diagnósticos. La hipotermia sería el proceso contrario de una pirexia o fiebre, eh, y es un descenso anormal de la temperatura. La hipotermia puede ocurrir de acuerdo a la inmersión del cuerpo humano a un ambiente muy frío, o también cuando el control de temperatura a nivel cerebral no se está regulando. Pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, un trastorno cerebral, eh, pueden tener procesos de hipotermia. La hipotermia eh, la definimos cuando cae menos de 95, pero ya un paciente que está en 96 grados, pues es un paciente que ya debemos comenzar a tener consideraciones con ellos de actuación. Y esta imagen de aquí lo que les quiere decir es que prácticamente la temperatura es un balance de entrada y de salida del calor, porque para el cuerpo humano conservar una temperatura adecuada tiene procesos para eliminar calor, como es el sudor y la evaporación a través de las respiraciones. Y para producir calor, el cuerpo humano es capaz, sobre todo en frío, de contraerse, de hacer contracciones musculares. Eso aumenta la producción de calor. La temperatura en personas mayores o personas que tienen una condición de discapacidad física, los bebés, las personas jóvenes, siempre se sienten muy confortables en temperaturas altas. Los adultos jóvenes, medios, como nosotros, nos sentimos más confortables en temperaturas como las que están comenzando ahora. En esta gráfica les muestro los niveles tanto en Celsius como en Fahrenheit, los niveles normales de temperatura. Por ejemplo, de 97 hasta 100, yo diría 101, no me gusta llevar tanto. Eh, Sería ya compatible con la vida, pero de 106 en adelante ya es una temperatura que puede interferir con la vida y con la calidad de vida. Menos de 94, prácticamente hay una gran alteración en la regulación de la temperatura. Y ya de 82, no estaríamos hablando de una compatibilidad con la vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. El pulso es el segundo signo vital que estaremos hablando. El pulso normal de un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto y se puede tomar en diferentes áreas. El más clásico donde lo tomamos es en la cara anterior del antebrazo, del lado radial del antebrazo. Recuérdense que el doctor Baños les explicó que el lado radial del antebrazo es aquel que está el dedo pulgar. También hay otros lugares como es el pulso carotidio en el cuello, el pulso apical del corazón, el pulso femoral, el pulso popliteo. Entonces, tendríamos opción si un paciente no podemos tomar el pulso a nivel radial, que es el que más se usa, entonces tenemos opciones que debemos de pensar que puede hacer. Por ejemplo, un paciente amputado, donde vamos a tomar el pulso, que sea más fidedigno. El pulso puede variar, fluctuar y aumentarse si el paciente, la persona está haciendo ejercicio, si la persona tiene un proceso de enfermedad o por un proceso febril, si tiene un daño, una herida o inclusive hasta con las emociones. Las niñas o las jóvenes en edad de 12 y las mujeres jóvenes en general tienden a tener los latidos del corazón un poquito más rápido que los varones y los hombres. El pulso vamos a buscar cantidad.
pero también buscaremos cualidad. Si el pulso es particularmente muy lento o muy rápido, es mejor que usted lo mida por todo un minuto. Usualmente tomamos el pulso por 15 segundos y lo multiplicamos. Comenzamos, vamos a decir, en el momento en que la secundera se encuentra en las 12, lo tomamos 15 segundos, multiplicamos por 4. Si hubo 3 latidos por 4, sería 12 en un minuto. Pero cuando sentimos que no es el normal, lo que es normal, entonces es mejor tomarlo por un minuto. Así minimizamos el error en el conteo. El pulso también debe de ser regular. Eh, si los latidos son constantes entre uno y otro o si son irregulares. Puede que en este momento tenga un latido, descanse un minuto y luego vengan 3 latidos corridos y luego descanse otro minuto. Tenemos también que registrar si hay un latido irregular. Ojo, no tienen que poner cuando tomen un pulso siempre latido regular. Si está todo regular, no lo tienen que poner. Solo cuando encuentren un hallazgo anormal. Aquí en la fotografía tienen un ejemplo de donde se localiza la arteria radial, que es donde el lugar donde más se toma el pulso. Pregunta de examen. También vamos a medir en el pulso el volumen. Si ese volumen se siente normal o si refleja cambios, que es muy saltón o que es muy suave. Por ejemplo, en una hipovolemia, el pulso es relativamente lento. Las alteraciones del pulso son taquicardia, cuando hay un exceso más de 100 latidos por minuto, y esto puede generalmente ser resultado de un shock hipovolémico, de una hemorragia, de ejercicio, de una fiebre, dolor agudo, el uso de drogas o medicamentos, unas emociones o una patología que tenga la persona de base. También, si el pulso es muy lento, menos de 60 latidos por minuto, se llama bradicardia, también pregunta de examen, y puede ser resultado de un dolor muy severo, muy extremo, de algunos medicamentos, del descanso excesivo o de un bloqueo en el corazón. Como les dije, no solamente vamos a tomar el pulso a nivel apical, sino que también tenemos a nivel radial, sino que tenemos la opción de tomar el pulso o frecuencia cardíaca a nivel apical. Lo podemos hacer con las manos o a través de este equipo que se llama estetoscopio, que ustedes ya sabrán y habrán visto muchas veces. Este es el punto máximo de impulso donde encontraremos el pulso y es pregunta de examen. Si usted no puede tomar el pulso a nivel radial, ¿cuál será el punto más máximo de impulso? El corazón sería lo más seguro. Okay. El pulso apical representa los latidos del corazón. Un déficit del pulso, o sea, la diferencia entre el pulso apical y el pulso radial, significa que hay una condición cardíaca. Respiración o frecuencia respiratoria. Tercer signo vital. La respiración es el acto de entrada y salida de aire al cuerpo humano, el cual es necesario para para que todas las células del cuerpo realicen el metabolismo. La respiración puede aumentarse si hay fiebre, alguna enfermedad. También hay un componente en la respiración. La respiración es involuntaria, pero hay un cierto punto voluntario donde podemos detenernos o tomar más respiraciones. Una respiración normal está entre 12 y 25 latidos por minuto. Quiere decir
que menos de 12 frecuencias por minuto, menos 12 respiraciones por minuto, hay una condición, y más de 12 también es algo considerado anormal. Presión arterial, cuarto signo vital. Cuando vayamos a tomar la presión arterial, debemos de recordar al paciente que evite tomar café previo a la toma de la presión arterial, que evite fumar o algún medicamento que no sea prescrito por su médico, que sea, por ejemplo, simpático mimético, que altere la actividad simpática mimética del corazón, como por ejemplo los jarabes para la gripe, ¿verdad? Tienen muchos de eso. Debemos de recordarnos de colocar el paciente, la posición ideal para tomar la presión arterial es sentado con el brazo y la espalda apoyado, los pies descansando firmemente en el piso, que no estén colgando. Esta, como pueden ver en la fotografía. Esta sería la posición para una persona embarazada. El brazo debe de estar a la altura del corazón. La presión arterial mide el volumen de sangre que transcurra por los vasos sanguíneos, las venas y las cámaras del corazón. Hay dos presiones que se tomarán. Una presión diastólica, que es el número más alto y representa la contracción de los ventrículos, perdón. Y la presión diastólica, que es el número más bajo que usted, y representa la presión, el descanso o la relajación de las paredes ventriculares. La diferencia entre la presión sistólica y diastólica no debe de exceder de 50. Hay que tener en cuenta al momento de tomar la presión que la manga aquí, ustedes ven esto, aquí tenemos para una persona que tiene una medida, y este sería el de abajo, sería un esfigmomanómetro, que es como se llama el equipo que mide la presión arterial. Sería para una persona más delgada o un niño. Entonces, siempre es bueno considerar tener varias mangas en el consultorio disponibles para diferentes tipos de pacientes. Porque el colocar una manga que no es correcta para un paciente nos dará lecturas falsas. La técnica para tomar la presión arterial, usted, como ya hemos dicho, coloca al paciente, le habla, le explica el procedimiento, infla el esfigmomanómetro, que le voy a enviar unos videos cómo tomar la presión arterial. Entonces, hasta un punto que es considerado un rango para su edad y su género, cuando comienza a escuchar el primer boom, boom, boom o signo de Korokov, es la presión arterial sistólica. Cuando esos signos de Korokov comienzan ya a disminuir, prácticamente se hace inaudible, sería ya el número para tomar la presión arterial diastólica. Lo que acabo de explicar. Aquí esta imagen. Bien. Hay diferentes tipos de esfigmomanómetros que usted va a encontrar en diferentes lugares. Actualmente se utiliza mucho el digital, que el cual debemos de ocuparnos siempre como asistente médico de mantenerlos equilibrados. Como les dije, parte de nuestro trabajo también es vigilar que el equipo esté trabajando bien. En orden de medir la presión arterial, evite que esto que usted ve aquí, que su dedo esté colocado en el esfigmomanómetro, porque puede escucharse entonces el latido de nuestro dedo. Recuerde lo siguiente, para tener adecuadamente las medidas, las lecturas, si la presión arterial está sorpresivamente muy alta o muy baja, repita la medida durante todo el
proceso que esté el paciente. Por ejemplo, el paciente pasa, usted le toma la presión, encuentra una alteración, no va inmediatamente a comentarlo, porque puede que el paciente haya llegado caminando, no haya tenido tiempo de descansar, o que el paciente se haya tomado su cafecito o haya fumado previo a entrar. Entonces, 10 o 15 minutos después, usted vuelve y la toma, y antes de que el paciente se vaya, vuelve y la toma para asegurarse de que es la medida correcta. ¿Qué significan unos resultados anormales? Una presión sistólica mayor de 140 y una presión diastólica mayor de 190. El rango normal de la presión arterial ahora que prefiere la Sociedad Americana de Cardiología es de 160. Sin embargo, 80 a 120 está en el rango normal. De 120, 90 a 130 ya se habla de una prehipertensión. Hacer el diagnóstico de hipertensión no es algo que se tome en un solo día. Tiene que pasar varias semanas vigilando al paciente para hacer el correcto diagnóstico de que la persona está en hipertensión y comenzar un tratamiento. Entonces, aquí les dejo las medidas normales de presión arterial. Como les dije, si una presión arterial está entre 120 a 139 y una diastólica de 80 a 89, aún no se considera el paciente que tenga hipertensión, sí, pero sí se dice que tiene una prehipertensión. Hay etapa 1 de la presión arterial, que es aquel paciente que tiene 140 a 159 de sistólica y una diastólica una diastólica de 90 a 99. Una etapa 2 es una presión arterial demasiado complicada que debemos ya de tomar acción inmediata. Consiste en toda presión mayor de 160 y una diastólica mayor de 100. Los resultados anormal en hipotensión, en la medida de la presión arterial, pueden ser una sistólica menor de 90 o puede ser desde una presión sistólica menos de 90 como una diastólica menos de 25 miligramos de mercurio. La hipertensión sabemos que se debe a la estrechez de los vasos sanguíneos y generalmente es por placas de ateromas o por otras condiciones. Entonces, ideal aquí, es la presión arterial normal, 160. No debe de pasar de 120 porque 139, 89 hablaríamos de prehipertensión. Ya de 139, 80, sí, sería un rejuego que tendríamos que hacer. Recuérdense del cálculo de los 50, que la diferencia entre ambos no puede pasar de 50. Como ya les he dicho, la presión arterial puede ser afectada por múltiples condiciones. Condiciones cardíacas, condiciones neurológicas, condiciones renales. ¿Sí? Hay una condición en la mujer embarazada que es la preeclampsia. Y tengo para informarle que precisamente la semana pasada mi cuñada estuvo con preeclampsia postpartum. La hizo 48 horas después. Tuvo un embarazo muy bien y hizo una preeclampsia postpartum. O sea, hay que pensar también una persona, si nos toca trabajar en una clínica de ginecología, que existe también esa condición postpartum y puede ocurrir hasta 6 meses después del embarazo. Hay también alteraciones de la presión arterial como factores psicológicos, como es el estrés, la ira o el miedo. La hipotensión ortostática, muchas veces el paciente le puede comentar, es que, porque usted viene aquí, porque cuando me levanto en la mañana me mareo y una vez me caí del baño. Es una condición que existe
y viene pregunta de eso en el examen generalmente, en el cual el paciente cuando cambia de posición supino, como hablamos hoy, ha parado muy rápidamente, sobre todo en pacientes ya ancianos, eh, donde los mecanismos reflejos no alcanzan, no tienen la velocidad que tenían antes para adaptar. Entonces, el paciente tiene una baja muy rápida de la presión y puede caer. Es un peligro fuerte porque con las caídas, sobre todo en los ancianos, vienen las fracturas de, de cadera que los incapacitan. Algo a tener muy pendiente cuando usted realice un, una evaluación de un paciente. Recuerde que medir si hay una hipotensión ortostática, si usted sospecha eso, acueste al paciente, mídale la presión supino y luego pídale que se levante, claro, siempre esté cerca para que no se vaya a caer y ya parado le vuelva a tomar en 2 minutos la, la presión arterial. Quinto signo vital, saturación de oxígeno. Como ya lo hemos visto, es necesario hacerlo en muchos lugares, independientemente de si usted presenta signos o no, porque si alguno de ustedes pudo participar en una de las conferencias que dio la doctora Pela Robinson de Perú, ella habló sobre un tipo de personas que han tenido COVID asintomático, pero sí tenían una deficiencia de saturación de oxígeno y se daban cuenta que se cansaban más de la cuenta, aunque no tenían signos respiratorios. Entonces, es importante tomar la saturación de oxígeno en todos los pacientes. El oxígeno es un gas que se cambia en nivel de las células rojas del organismo. Eh, los oxímetros están en los hospitales. Aquí les dejo un ejemplo de uno que se usaba antiguamente, pero eh, actualmente vienen unos muy sencillos. Y para las personas que participen el próximo sábado en el programa del sábado, rifaremos un pulso oxímetro. Debido a que pues, es bueno tener ya en la casa, así como es bueno tener un esfigmomanómetro para tomarnos la presión o tomárselo a nuestros seres queridos cada cierto tiempo, pues esta semana rifaremos un pulso oxímetro. La saturación de oxígeno provee una importante información acerca de una disfunción cardiopulmonar y como ya les he dicho, se considera ahora el quinto signo vital. Vean qué fácil pasamos de este, que era más complejo, a este que es más sencillo. El nivel normal de saturación de oxígeno es de 95 a 100. Menor de 95 se llama hipoxemia. Y es algo que es grande tener en consideración eh, para acceder a un paciente a cuidados rápidos. Dolor, sexto signo vital. Tener una escala del dolor es una herramienta que muchos médicos usan para examinar a un paciente. Es cuando una persona reporta el dolor, es especialmente designada esta escala para saber qué tan funcional hace la persona o no. Las escalas para el dolor hay muchas, hay comparativas, hay con caritas, ah, y por ejemplo, a los niños sobre todo, si te duele, dime cuál tú crees que es la carita que se presenta. Entonces ya sabríamos cómo encaminar al paciente. Por último, la escala mental en la escala de salud mental, hay diferentes clínicas, hay diferentes métodos, pero también aquí les muestro una sencilla que les permite a ustedes, a sí mismo, como la del dolor, a través de caritas, o dígame del 1 al 10, que también usted se siente, 10 siendo lo mejor y 1 lo peor. Eh, entonces, también nos da una idea de la condición que presenta el paciente. Medir los signos vitales eh, no es solamente una cuestión de números, es también un arte
que debemos de desarrollar como asistentes médicos y a medida que tenemos más práctica, pues eh, será más nuestro día a día más llevadero. Gracias por la atención y si tienen una pregunta podemos contestarla ahora. Profe, le quería hacer una consulta. Sí, ¿quién habla? Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, profe. Le quería preguntar con respecto a la saturación de oxígeno, ¿hay alguna recomendación de en qué dedo colocar el equipo o es indiferente? Sí, usualmente se utiliza el dedo índice Ok. porque recuérdate que el índice tiene su propia pulsación, Ujú. entonces índice o mayor. Ok, Sí, si la gracias. persona no lo tiene, pues lo podemos hacer en el pie también, ¿no? Ajá. Sí, Ok. lo podemos hacer en el segundo dedo del pie o el primer dedo, dependiendo del tamaño del equipo que tengamos. Ok. Sí, Gracias. ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario, aclaración?